Asertividad y educación. Actualmente, algunos problemas que existen en nuestra sociedad son causados por la falta de una comunicación asertiva, ya que las personas carecen de una inteligencia emocional, por lo cual somos más propensos a dejarnos llevar por las emociones, no sabemos expresar nuestras ideas y opiniones de manera adecuada. Y a veces nos cuesta decir, hay cosas que sabemos que está mal, y esto no solo influye en nuestra vida personal, sino también en el ámbito laboral. Si bien es cierto que la asertividad no es algo innato en el ser humano, sin embargo, se puede enseñar a través de la educación, cuando el maestro programa e implementa estrategias para desarrollar esta habilidad en el salón de clases, creando así un ambiente favorable para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así estará ayudando y garantizando no solo a crear buenos profesionales, sino también buenos ciudadanos, preparándolos para una vida plena. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la actitud o comportamiento que tenemos al expresar nuestro punto de vista de manera clara y respetuosa. Aseguramos con firmeza y decisión lo que decimos o hacemos. Es la expresión directa, honrada y adecuada de nuestras ideas, opiniones, necesidades o derechos. La asertividad directa es aquella que se expresa sin dobleces ni manipulación, siempre clara. La asertividad honrada es aquella que se expresa con comportamientos congruentes, es decir, con palabras, gestos y sentimientos que expresen lo mismo. Se mantiene el contacto visual directo y una actitud corporal relajada. La asertividad adecuada es aquella en la que se expresa teniendo en cuenta los derechos y sentimientos de los demás, tanto como los propios, y se encuentra el momento y lugar adecuado. Sin embargo, la asertividad también es interactiva. Esto quiere decir que es importante nuestra capacidad para transmitir un mensaje afirmativo como para asimilar lo que dicen y opinan los demás sin rechazar su derecho a hacerlo. Esto supone poder escuchar atentamente las expresiones de descontento sin cavilaciones mentales y escuchar las críticas o la rabia sin dejarnos enredar en comportamientos agresivos o negativos defensivos. Los efectos de la asertividad. La asertividad influye en la autoestima, generando confianza en nosotros mismos y disminuyendo la necesidad de aprobación. También facilita una comunicación segura y eficiente. Reduce el estrés originado en interacciones con los demás, enseñándonos a defender nuestros derechos sin agredir ni dejar que nos agredan. Incluso mejora las relaciones interpersonales, ayudándonos en la resolución de conflictos. Elementos de la comunicación asertiva. En primer lugar tenemos a tres elementos principales, los cuales son el vocal, visual y verbal. En vocal es la manera en la cual se dicen las cosas. En acá entra lo que es el volumen, o sea, la fuerza de la voz, el énfasis, que hace que la comunicación no sea monótona o aburrida, el tono y entonación. A esto nos referimos con el modo particular de decir una cosa, la velocidad, que es la cantidad de palabras en un determinado tiempo, y asimismo este elemento vocal es utilizado para saber cómo decir las cosas sin sonar como cosas groserías o exaltados, y hablar correctamente. El segundo elemento es visual. Este transmite ideas e información a través de la percepción de los ojos. Acá tenemos a la expresión facial y gestos, lo cual es la manera de expresar lo que sientes o piensas. Tenemos también a la postura y movimiento corporal, los cuales son las motivaciones internas y actitudes. El contacto visual, que se entiende como la manera en cómo dos personas se miran fijamente. Distancia corporal, que se determina el espacio entre dos personas. Y asimismo, este segundo elemento nos ayuda para saber cómo comunicarnos con gestos y expresiones, saber cuándo utilizarlos para no vernos groseros. Y por último, pero no menos importante, está verbal, lo cual es la comunicación más utilizada y mejor expresada. Acá entra la coherencia, que tengan que ser lógica y que tengan que tener una congruencia en lo que nosotros, cómo nos vamos a expresar hacia los demás. Uso de enunciados complejos y concretos. Tiene que ser clara, que sea entendible para las demás personas
y que quede claro el mensaje que nosotros queremos darles, que sea completa, o sea, que no falten elementos. Esto también es primordial, pero esta también incluye una expresión escrita. Importancia de la comunicación asertiva en el aula. La comunicación asertiva es muy importante porque ayuda a crear un clima positivo en el aula. En el docente, favorece el diálogo con el estudiante acerca de las dificultades que tiene para comprender un determinado tema. Evita hacer comparaciones entre los estudiantes con respecto a sus evaluaciones. Implementación de la disciplina positiva, ya que no se busca aplicar castigos, sino tratar de comprender cuáles son las motivaciones de cada comportamiento. En el estudiante, permite la retroalimentación, lo que demuestra la plena confianza que tenemos en nosotros para decir y recibir críticas constructivas que ayudarán a nuestro desarrollo personal y profesional. Ayuda a enfrentar el acoso escolar, ya que, como lo dice Rodríguez y Noa en el año 2017, el alumnado que presenta mayor grado de asertividad tiene más argumentos para enfrentar situaciones de acoso escolar, ya que desarrollan argumentos lógicos, coherentes, que implican el respeto de sus propios derechos ante una situación de manipulación. Ayuda a desarrollar las competencias ciudadanas que son necesarias para la convivencia pacífica, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Importancia de la asertividad en la relación profesor-alumno. Para poder trabajar conjuntamente con el estudiante de manera eficaz, la asertividad es esencial, ya que las personas ante una insuficiencia del contacto personal de otra pueden reaccionar inconscientemente evadiendo o tomando ventaja de la persona que no la usa. En este caso, el estudiante puede aprovechar cualquier ventaja para poder sacar beneficio, y es por esto que es el docente quien debe tener un buen manejo asertivo en las situaciones, búsqueda de comunicación directa, contacto visual y generar confianza con sus alumnos. Autoconocimiento del docente. Un profesor debe saber reconocer e identificar su estilo de comunicación, actitudes y sus comportamientos al momento de afrontar situaciones difíciles dentro del aula. Es más beneficioso si el profesor logra conectar con el estudiante lo antes posible, y eso pasará cuando logre generar una aceptación y deseo de complementariedad del alumno. Generación de interés del propio estudiante. El profesor no puede imponer de inmediato, ya que puede generar rechazo y desconfianza del estudiante. En un primer momento, cuando aún no se conocen, no se debe intimidar, ya que según Hargraves, el estudiante pone a prueba al docente las primeras semanas a manera de descubrir qué tipo de persona es, su grado de exigencia o autoridad. Control de aula y resolución de conflictos. La comunicación asertiva en el aula es un elemento fundamental en la enseñanza y el aprendizaje. Además, hace posible una relación diagonal entre docente y estudiante. A través de esta relación se construyen aprendizajes y personalidades en un proceso de recepción, análisis y reelaboración de la información. Dentro del aula, lo ideal es docentes asertivos, de quienes se espera sean aquellos que tienen claras sus expectativas y las siguen con las consecuencias establecidas. Las expectativas son aquellas conductas de aprendizajes que espera el docente obtener de su grupo, y durante el proceso se pueden identificar problemas, actitudes y conductas que posiblemente impidan los logros en los estudiantes. Un docente asertivo sabe leer la conducta, emociones de sus estudiantes y se comunica asertivamente. El fin de la educación no se limita a la formación académica de los estudiantes. Las relaciones de comunicación que se establecen entre los estudiantes y los docentes enriquecen el proceso de aprendizaje y contribuyen a la formación de la personalidad del niño, niña o adolescente. Estudios indican que el clima emocional en la escuela se considera una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente durante la clase, ya que el estudiante y el docente se encuentran en un espacio en el cual comparten emociones, se conectan generando un espacio adecuado para el aprendizaje. Este encuentro de sentimientos, opiniones, actitudes durante el proceso de aprendizaje ocurre gracias a la comunicación, y para crear climas de aula favorables
se requiere del docente una conducta asertiva, que genera como consecuencia una comunicación asertiva para favorecer la construcción del aprendizaje a través de elementos como la motivación, el interés, la estima y la confianza. Es así que el docente transmite su personalidad, estados emocionales, actitudes, intereses y enriquece el ambiente del aula con su propia emotividad. Esto provoca como efecto en los estudiantes una consideración del docente como ser humano con fortalezas y debilidades, un ser real con el cual compartir y construir el aprendizaje, alguien en quien confiar. Esto es el clima del aula, resultado de una comunicación asertiva. Este es un aporte presentado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, docente doctora Julia Tevez, integrantes Camila Cristana Muñoz, Fiorella Obregón, José Ortiz, Linda Ramírez, Esteban Ramos.